Título de la prédica para el día de hoy: una familia singular. Y esto se encuentra allí en la primera carta de Juan, la que está antes de Apocalipsis, allá en esa primera carta de Juan, que es una carta general, va dirigida a todas las iglesias, a todos los creyentes del planeta Tierra. Y lo que vimos el domingo es esta parte que está aquí a su izquierda, que dice capítulo 1. Y estos versículos que fue los que citó nuestro hermano Julio, decía versículo 3. Así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes. El que está escribiendo aquí es Juan, el apóstol Juan, el que también escribió el Evangelio de Juan y el que también escribió Apocalipsis. Él fue uno de los 12 discípulos, por eso dice, yo lo vi y lo oí. ¿A quién? A Jesús. Y pues dice hemos porque pues también lo vio Pedro, lo vio Mateo, lo vio mucha gente y dijo lo que hemos visto, no solo yo. Aquí hubo 12, 11 que lo vimos y lo oímos. Y eso que vimos y oímos de Jesús es lo que les estamos contando a usted. Eso es lo que le estamos anunciando. Para que usted, en este caso usted que me está oyendo, tenga comunión con nosotros y seamos una sola familia. ¿Cómo se llama esa familia singular? La iglesia, llena de hermanos, hermanas, un papito Dios y un hermano mayor que es Jesús. Con eso dice ahí, nuestra comunión es con el Padre, claro, es el Padre de todos nosotros, el de Jesús, nuestro hermano mayor, y nosotros, y con su Hijo Jesucristo. Clarísimo. ¿Qué quiere que tengamos comunión? ¿Qué tenemos en común que nos une? El Padre. ¿Qué nos une al Padre como familia? Pues Jesús. Jesús fue el que nuestro hermano mayor nos permitió tener el mismo Padre. Eso tenemos en común unión con Él. Y este es el mensaje que hemos oído de Él, de Jesús, y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz. ¿Dios es qué? Luz. Y en Él, que es luz, no hay tinieblas, no hay sombras, no hay oscuridad. Si decimos que tenemos en común con Él, eso es lo que dice comunión, y vivimos en tinieblas, en la oscuridad, pues estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Entonces aquí están cosas impresionantes que nos enseñaron el domingo, ¿cierto? Si usted dice que cree en Dios y que es su hijo, usted practica la verdad. O si no, usted anda en tinieblas. Y una de las tinieblas es esa primera. Estaríamos mintiendo. Así que la mentira es oscuridad. Ahí dice, estamos mintiendo. Y la mentira no le gusta a Dios, ni el engaño. De hecho, es un pecado feo, porque no practicamos lo que dice ahí. No practicamos qué. ¿Qué es no practicar la verdad? Pues mentir. Y resulta que en la familia nos gusta mentir. Entre cónyuges se dicen mentiras, entre hermanos se dicen mentiras, los hijos le dicen mentiras a los padres le dicen mentiras a los hijos. Por lo tanto, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Y acuerde que se trata de tener una familia singular, es decir, diferente a las demás, donde se practica la verdad. Qué bonito, ¿cierto? Pero si usted vive en luz y yo vivo en luz, así como Él está en la luz, ¿quién? Cristo anda en la luz, porque Él es la luz. Entonces nosotros sí tenemos comunión unos con otros, padres, esposos, cónyuges, hijos, hermanos, primos, tíos, tenemos comunión. En la iglesia tenemos comunión. Y la sangre de Jesús, el Hijo de Papito Dios, nos limpia de todo pecado. Pero si decimos, versículo 8, que nosotros no tenemos pecado, ay, nosotros nunca pecamos, yo no, por ahí unas mentiritas piadosas y eso, yo no peco. Mire, dice ahí, nos engañamos a nosotros mismos. Los primeros que nos engañamos a nosotros, yo no, no, yo nada de nada, de eso yo soy un santo. Nada, es que ni el más mínimo pecado. Y la verdad no está en nosotros. Decimos que nunca pecamos ni nada, la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos, confesamos es ponerse de acuerdo con Dios. Eso dice en el hebreo original.
Si nos ponemos de acuerdo con Dios y le contamos nuestros pecados a Papito Dios, ponernos de acuerdo es que no lo vuelvo a hacer. Él, Papito Dios, que es fiel, porque Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y Él qué hace? No solo nos perdona, sino coge y nos limpia de toda esa maldad pecaminosa, de incitarnos al pecado, de hacer. Pero, verso 10, pero si decimos, es que yo no peco nunca, no hemos pecado, lo que hacemos es a Papito Dios un mentiroso. ¿Por qué? Porque su palabra no está en nosotros. ¿Cuál palabra? Esta que acabamos de ver. Entonces sí, sí hemos pecado y hay una naturaleza pecaminosa que nos incita a eso. Pero si uno sabe que la embarró y más en la familia singular, en una familia, pues hay que ajustar, hay que pedirle perdón a Dios, que me perdone y confesarle, ponerse de acuerdo con Él para no volverlo a hacer y practicar la verdad y decirle, sí, sí, la embarré y estoy convencido de que la embarré y no lo voy a volver a hacer y necesito de tu ayuda y Él lo va a hacer. Pero si uno dice, no, todo bien, yo no, 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 yo la embarré y cambié definitivamente y yo nunca más, nada de nada, yo eso ahora soy la perfección en pasta. Cuidado. Por ejemplo, aquí nos está diciendo eso, las mentiras, si mentimos, ahí dice eso, no estamos practicando la verdad. Por ejemplo, arranca con eso, con las mentiras. ¿Ha dicho alguna mentira a su jefe, a sus hijos, a su cónyuge, a los amigos, a los parientes? ¿Sí? Pues no está practicando. Por ejemplo, esa no está practicando. Por hablar de una así como simplona. ¿Listo? Pero si la llegamos a embarrar, que es la prédica de hoy, viene ahora capítulo 2. Acuerde que es una carta. Entonces esta es una carta de 5 capítulos, pero realmente es una sola carta. Entonces continúa derecho. Entonces ahora vamos al capítulo 2. Y entonces llega, dice, Papito Dios a través de Juan te está hablando a ti y me está hablando a mí. ¿Y sabe cómo nos llama? Papito Dios, mire, mis queridos hijos, diga usted allí sin prender el micrófono. Yo soy un hijo de Dios, yo soy lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Mis queridos hijos, hágame el favor. Les escribo estas cosas, ¿cuáles? Estas que acaba de mencionar, para que no pequen. Les escribo todo esto para que no pequen. Pero si alguno de ustedes peca, no es que se eche a morirse y se dé golpes de pecho y por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. No, 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 no. Tenemos un abogado que es un abogado defensor, ahí dice, un abogado que defiende nuestro caso de que de pecado. Cometí uno o varios pecados. ¿Ante quién? Ante el Padre. Yo tengo un abogado defensor. Ese abogado defensor que Jesús lo primero que le va a decir al Padre, yo di mi vida por Ricardo, por este personaje que la embarró, que pecó. Yo di la vida por él. Entonces él no me mira a mí, él mira a Jesús y dice, es cierto, Jesús, tú diste la vida por él y tu sangre lo limpió de todo pecado. Y no me mira a mí como pecador, lo mira a él como mi defensor. Entonces que a veces uno se le olvida y como que quita a Jesús del medio y piensa que Dios lo está viendo uno como ese pecador que me va a castigar y que se va a venir encima mío. No, 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 no. Acuerde que el que está enfrente suyo es Jesús. No es usted frente a frente con Dios. El que está ahí parado en la mitad es el abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. ¿Quién es? Jesucristo. Ahí dice, es Jesucristo. ¿Dice eso o no? Vean, es Jesucristo el que verdaderamente es justo. Él es mi defensor. El mismo sacrificio que pagó, y esa anotación, esa ahí, significa la obra redentora. Ir preso, ser flagelado, llevar a la cruz, ser martillado, ser clavado, meterle una lanza, estar 3 días y resucitar. A eso se le llama la A que está ahí, y es la obra redentora, al que hizo toda esa obra redentora por nuestros pecados.
Se sacrificó por nuestros pecados, ¿sí o no? Y no solo no es nuestros, sino también los de todo el mundo. Él llevó cargado los de toda la humanidad, porque él quería o quiere una familia grande. El problema es que no todos le creen a esto. No todos tienen la convicción de ser sus queridos hijos, de entender que yo sé lo que soy delante de Dios. Pero cuando sí lo tenemos claro, entonces podemos decir lo que está en el versículo 3. Cuando lo tenemos claro, podemos estar seguros de que conocemos a Dios. ¿Cómo estoy seguro yo de que conozco a Dios? Ahí dice, si obedezco sus mandamientos. Pero si usted dice que conoce a Dios y no obedece a sus mandamientos, ahí dice el 4. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, claro que lo conozco y voy a los cultos todos los domingos y leo la Biblia y todo eso, pero no obedece los mandamientos que están en donde, en la palabra. Es un mentiroso y no vive en la verdad. ¿Cómo es? Es un mentiroso. Dice que conoce a Dios, pero no lo obedece. Es un mentiroso. Y ya sabe lo que es un mentiroso, ¿no? Eso ya lo vimos del lado izquierdo. Y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios no la cuestionan. Ninguno de sus mandatos demuestran verdaderamente cuánto lo aman. ¿Usted cómo le demuestra a Papito Dios que lo ama? Obedeciendo su palabra. No cantando bonito, no asistiendo al culto, no siendo muy emocional y llorar, no, obedeciendo la palabra. Dice ahí, así es como sabemos que vivimos en Él, en Cristo, en Papito Dios, su palabra, si obedezco sus mandatos. Y ahí la tenemos de una manera clara. Por eso te damos gracias, Dios, por estas explicaciones, por esto tan poderoso que nos regala. Y ahora vamos a hacer un ejercicio con estas dos cosas, la prédica del domingo y la de hoy, en una familia singular. Si usted se va más abajito en su Biblia, que lo voy a hacer yo aquí, voy a hacerlo yo acá, y estoy en esa, en primera carta de Juan capítulo 2, ¿cierto? Y me voy a los versículos, escogí estos que estaban allá abajito a continuación, del 9 al 13. Y mire, ahora voy a una parte práctica de una familia singular, ¿no? Por alguna razón Dios me puso esto en el corazón. Resulta que en una familia hay dos hermanos o dos hermanas que están peleando. Y mire, lo que dice Dios de lo que nos explicó de una familia singular el domingo y ahorita en la prédica. Versículo 9. Estoy en la misma carta, capítulo 2, y en el mismo capítulo. Y ahora va a dar un ejemplo de eso de andar en luz y de lo que es ser una familia y tener comunión en una familia. Mire, verso 9. El que afirma que está en la luz, es decir, que está en Dios, pero odia a su hermano o odia a su hermana, todavía está en la oscuridad. Eso dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. El que dice que está en la luz, en esto, y sí, yo estoy en la luz, yo le creo a Dios, pues mire el mandato que le está diciendo. Si usted dice que ama a su hermano o a su hermana, todavía está en la oscuridad, porque el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada que lo haga tropezar. ¿Qué dice? Nada. Nada lo hace tropezar. Y acuerde que en el anterior es, si tú eres, vas y le pides perdón a Dios, Él es fiel y justo para perdonar. Pero también aquí te está diciendo, no odies a tu hermano, no odies a tu hermana. Si alguna vez tienes algo contra tu hermano o tu hermana, deja tu ofrenda y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Y después si vienes y dejas la ofrenda. Eso dice la palabra, ¿cierto? Y eso es un mandato. Y aquí está, de una manera práctica. Él no está diciendo quién tiene la razón, ni quién es la justificación. No, le está diciendo esto, porque esto refleja el amor de Dios. Pero el que odia a su hermano, versículo 11, y se resiste porque le puede más el orgullo que el amor. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y sigue viviendo en ella, en esa oscuridad.
y no sabe para dónde va porque la oscuridad no lo deja ver, no lo está dejando ver. Y mire lo que dice aquí. Les hablo, mire, les escribo, dice aquí. Mire lo que dice Dios. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque somos hijos de Dios, ¿cierto? Porque sus pecados han sido perdonados en el nombre de Cristo. Si Cristo le perdonó a usted todo eso y lo trata así, querido hijo, ¿cómo usted no va a perdonar a su hermano o a su hermana? Eso es lo que está diciendo. También les escribo a ustedes, padres. Esto no es solo para los hijos. Le dice, también les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. ¿A quién? A Jesús, o sea que nos habla a los que somos papás. Pero también les escribo a ustedes, jóvenes. O sea que esta enseñanza vale para todo el mundo, porque los padres, los hijos, los jóvenes tienen hermanos. Mire, les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Vénzanlo de esta manera. Esta es la forma de vencer al maligno. Y vuelve y resume. Les escribo a todos ustedes, padres, hijos, hermanos, jóvenes, porque todos somos ¿qué? Ahí dice, les escribo a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Este es el Padre. Y si el Padre te perdonó a ti todo a través de su Hijo y al que puso en una cruz fue a su Hijo y dio su sangre para limpiarnos, ¿cómo yo no voy a perdonar a mi hermano o a mi hermana que tengo ahí al lado? O lo tengo a una distancia, o lo tengo a una llamada, o lo tengo a un WhatsApp, o tengo una forma de comunicarme con esa persona y no hago nada. ¿Cómo es posible? Eso es lo que dice ahí. Si el Padre lo hizo conmigo, yo no lo haré. Este es un ejemplo práctico y está ahí en el mismo Juan. Y yo te doy gracias, Dios. Te doy gracias porque sé que le has hablado a muchas personas de tu iglesia, incluyéndome a mí. Y te bendigo, Señor, porque tú eres un Dios práctico, porque tú no quedas en la teoría. Y esto es una familia singular. Una familia singular es la que es diferente de las demás. Las demás se tienen envidia, y rabias y odios y rencor. Nosotros no. Los que pertenecemos y somos hijos tuyos somos singulares, diferentes, porque actuamos de esta manera que tú nos enseñas hoy, por ejemplo. Y por eso te bendecimos y te alabamos, Dios, por quien tú eres, ese Padre amoroso, eterno y ese hermano maravilloso que nos enseñó cómo se ama de verdad. En el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra tan preciosa. Amén.